el día de hoy. Si por favor me pueden indicar desde dónde se están conectando, vamos a dar inicio de manera rápida a nuestro tercer día de este curso taller Criterios para Estabilización de Taludes. Todavía recordemos, nos queda pendiente un cuarto día donde vamos a hacer la parte práctica. El día de hoy veremos bastantes aspectos y es probable que por el tiempo no lleguemos a desarrollar el paso a paso, el diseño, análisis y diseño en diferentes softwares propios y comerciales, incluso algunos académicos. Así que si por ahí me pueden comentar de manera breve alguien desee hacer uso del micrófono, como siempre estamos acostumbrados, y también mencionar la filosofía del curso, que todos tenemos algo que aprender y algo que enseñar. Así que quedo atento a cualquier participante, estimado Miguel, si desea puede hacer uso de la palabra. Buenas noches, ¿se me escucha? Amigo, sí, sí, ya te reconocí. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañeros? Acá todos los participantes. Primero, desearles un feliz día del trabajo. Aquí muy contento, aparte de estar compartiendo los conocimientos. Muchas gracias, compañero Jonathan, por tu loable labor. Te deseo muchos éxitos y muchas gracias por darte un tiempo, por compartir todos los conocimientos y también ser con la apertura, ¿no? Hacia nuevos compañeros. Así que nada, que sea una bonita jornada y muchos saludos por tan importante día. Gracias, Miguel. Miguel nos saluda desde Arequipa o estás en Trujillo, amigo. Ahorita acá haciendo proyectos de carreteras acá en Trujillo. Listo. Bueno, gracias, Miguel. Recibimos saludos de... A ver, si alguien más desea hacer uso de la palabra, me avisa. José Luis nos saluda desde México. Kenneth desde Chosica. Mi tocayo Jonathan Poma desde La Paz, Bolivia. Shirley desde Chaclacayo. Elizabeth desde La Libertad. Por ahí Claudia desde El Salvador. Desde Nicaragua, Managua, un saludo. Saludos Gonzalo, hasta Gonzalo Cochabamba. Incapié de Medellín. Ingeniero, gracias por participar el día de hoy. Un saludo hasta Medellín. Por ahí Víctor Hugo desde Pucallpa, Alex Raya desde Lima, Alejandro desde Bogotá. Entonces, bueno, habiendo saludado y agradeciéndoles a todos, Anton, muchas gracias, nos saludes de Arequipa. Yo mismo les estoy preparando la clase desde la ciudad de Arequipa, en Perú. Así que gustoso de comenzar el día de hoy. Damos inicio. El contenido temático de la sesión del día de hoy será como se muestra. Iniciaremos hablando de la diferencia entre estabilización y protección de taludes bajo las definiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú. Pasaremos a mencionar las alternativas disponibles que tenemos para proponer estabilización de taludes. Hablaremos un poco de gaviones y muros de suelo reforzado con geosintéticos. Algunos los conocen con el nombre de Terra Mesh, otros con el nombre de Tierra Armada. Ya que es bueno, parte de un curso más amplio orientado a la normativa peruana, daremos los alcances normativos para sistemas de sostenimiento en Perú a partir del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿sí? Por si acaso. Y culminaremos con la determinación de las propiedades del material a partir de análisis probabilísticos que últimamente están muy vigentes, tanto en minería como en obras civiles y de carreteras, para poder proponer medidas de estabilización, los denominados back análisis de los que ya hemos venido hablando estos días. Bueno, un saludo también para Leopoldo, que nos escribe desde Madre de Dios, y a Carlos desde Bolivia, Potosí. Muy bien. Colegas todos, muy buenas noches. Lo que podemos apreciar aquí es un sistema de estabilización para excavaciones profundas. Para los que hayan visitado la ciudad de Lima, en Perú, se ha popularizado este sistema. Me permiten un segundito, voy a cerrar otras ventanas. Con su permiso, un segundo, por favor. Y bueno, les decía, este es un típico sistema de muros anclados, son anclajes en base a cables postensados, que, bueno, en Lima han permitido la ejecución de sistemas de sótanos de hasta 8 9 niveles, según tengo entendido. Hoy al día de hoy conoceremos un poco más de este sistema. Esta es una representación, una vista esquemática que pueden encontrar en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces comencemos con lo que podemos apreciar acá. Este es un sistema en base a anclajes pasivos tipo soy nailing,
que nos servirá para explicar la diferencia entre estabilización y protección de taludes. Más de uno habrá escuchado hablar del famoso shotcrete y se suele confundir al shotcrete o concreto lanzado con un sistema de estabilización, cuando en realidad el shotcrete va a cumplir una función más de protección de taludes. Leamos las definiciones que da el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para lo que se denomina estabilización y protección de taludes. Estabilización como la solución geotécnica integral, capaz de incorporar equilibrio a un talud, se entiende, permitiendo o bien aumentar las fuerzas resistentes o disminuir las fuerzas desestabilizadoras. Como ya habíamos mencionado en el día 1, el factor de seguridad es aquel parámetro que nos va a permitir comparar la cantidad o la resistencia disponible versus las fuerzas actuantes que tienden a desestabilizar el talud. Por lo tanto, un sistema de estabilización va a tender a incrementar este factor de seguridad. A diferencia de lo que entendemos por protección de taludes. Esta protección se refiere más bien a algunos efectos específicos, como son protección contra la erosión de taludes, protección contra el drenaje, o la prevención contra caída de rocas. Entonces, la protección de taludes está referida a la instalación de barreras físicas o la eliminación de la fuente del problema respecto a los problemas anteriormente mencionados, ¿no? Erosión, drenaje y caída de rocas. Se entiende a partir de un macizo rocoso. En la imagen apreciamos que si bien es cierto, tenemos unos anclajes que van a incrementar el factor de seguridad de la ladera, del talud, en este caso es un corte artificial, también se suele proponer un fixo. En este caso, aparentemente se va a empezar a hacer el trabajo de shotcreteado, o también existen las denominadas soluciones verdes, en las que la solución va más por la protección contra la erosión, en forma de, por ejemplo, geomantes. Vamos a mostrar algunas definiciones del ingeniero Roberto Fonseca de GeoBrug, también muy importantes, para hablar de estabilización y protección de taludes. Para los que no sepan, GeoBrug es una empresa muy reconocida, sobre todo en Europa, con presencia en todos los continentes, que proponen soluciones contra la caída de rocas, así como lo hace Macaferri, Freycinet Tierra Armada, y muchas otras empresas. Vamos a decir que, bueno, de acuerdo al libro del ingeniero Roberto Fonseca, una estabilización, una medida de estabilización de taludes es aquella medida que se ejecuta in situ sobre la cara de la ladera y permite evitar que los materiales que componen la ladera, quiere decir macizo rocoso, bloques inestables, se pongan en movimiento. Su objetivo es aumentar el factor de seguridad frente al deslizamiento. Esto es aplicable en realidad tanto a suelos como a rocas. La intención es aumentar el factor de seguridad para evitar que se inicie el movimiento. A diferencia de lo que denomina protección, específicamente contra caída de rocas, que es una medida que se implementa con la finalidad de proteger un objeto o infraestructura, pudiendo permitir o no que se produzca la caída o desprendimiento de materiales mediante sistemas de protección, que tienen la función de o bien guiar, detener o mitigar la energía debida a la trayectoria de los bloques en movimiento. Como que indica, ¿no? Colocando barreras en la trayectoria de los bloques en su paso por las laderas. Muy bien, ya teniendo clara la definición de estabilización y protección de taludes, el día de hoy vamos a enfatizar en soluciones para estabilización. Para la siguiente sesión hablaremos de soluciones para la protección de taludes, que como veremos más adelante son de carácter obligatorio, al menos dentro del territorio nacional, en obras de edificaciones. No únicamente las medidas de estabilización, sino también las medidas de protección y en particular la protección contra la erosión. Perfecto. Entonces aquí podemos encontrar algunas de las medidas más populares para estabilización o protección de taludes. Dentro de ellas podemos mencionar, aquí hablábamos del concreto lanzado, que es una medida de protección del talud. También tenemos la protección con geosintéticos, la famosa revegetación o la cobertura vegetal existente, protección con mampostería, con piedras. También mencionamos a las soluciones para protección de taludes contra caída de rocas, con barreras dinámicas. Podemos mencionar acá las mallas de protección, mallas metálicas o la malla de la Costa Verde, para que nos vayamos ubicando, o sea, ubicando los que conocen Lima. Y perfecto.
Ahora nos vamos a concentrar en este grupo, en estos dos grupos, ¿no? Las medidas de estabilización y las medidas mixtas. Como ya habíamos mencionado, el agua es el principal enemigo de la estabilidad. Es así que podemos devolverle la estabilidad a un talud por medio de alguna de las siguientes medidas, ¿no? Algún subdrenaje, los drenajes californianos, drenajes horizontales de penetración, galerías de drenaje, esto sobre todo para presas de gravedad, presas de concreto. Sin embargo, aquí tenemos, como decíamos, algunas soluciones que buscan el control de la escorrentía, pero que no representan una estabilización. Quiere decir que no le incrementan el factor de seguridad al talud, sino su finalidad es más la protección del talud. No la estabilización, sino la protección. Y aquí tenemos las famosas cunetas de coronación o medidas para control de la escorrentía superficial. ¿Sí, colegas? Ya, nos vamos a concentrar el día de hoy en las medidas de estabilización. Joel, ¿me ayudas con silenciar el audio de algunos participantes, por favor? Muy bien. Sí, está activado, ingeniero. Sí, pero hay algunas interrupciones. Ah, verdad, Debes estar verdad. atento, por favor. Ya. Y me das coanfitrión también, por favor. Muy bien. Las medidas de estabilización se van a dividir en aquellas que solo modifican la geometría del talud, como podemos recordar el banqueteo, ¿sí? O aquellas medidas que introducen elementos de refuerzo, como puede ser incluso la presencia de un muro de contención convencional, o la utilización de anclajes o pernos, incluso las famosas pantallas, sean estas ancladas o no, ¿no? Pantallas de pilotes o pantallas de micropilotes. Las iremos desarrollando a lo largo del curso. Quise hacer una presentación general y continuamos. Aquí podemos apreciar una de las capturas del libro de Jaime Suárez, que se les está facilitando en el material adicional del curso, y vamos a presentar las diferentes alternativas de estabilización disponibles. Aquí les he querido mostrar un fragmento del Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma C020, que habla de eh, las condiciones o, bueno, los requisitos que se debe satisfacer para proponer un sistema de estabilización. En primer lugar, como aquí indica a la letra, dice que es importante, previa a la propuesta de estabilización, evaluar la condición de estabilidad de un talud, ¿no? En condición actual, incluyendo algunos criterios ampliamente conocidos. Estas son recomendaciones, no es de carácter obligatorio: comportamiento geodinámico, flujo de agua, geometría, etcétera. Esta es la parte importante, donde indica que se deberá evaluar la condición de estabilidad para dos solicitaciones: solicitación estática y solicitación sísmica, exigiendo el cumplimiento de estos factores de seguridad, ¿no? En caso estático de 1.5 y en caso sísmico de 1.25. Indica acá, si los factores de seguridad anteriormente mencionados no se llegaran a cumplir, el profesional responsable deberá seleccionar un método de estabilización o la combinación de varios métodos de estabilización, probarlos hasta que la solución propuesta alcance la aprobación de este factor de seguridad, tanto el estático como el sísmico. De manera complementaria, se deberá proveer protección contra la erosión. Sí, es lo que acabamos de indicar. Quiere decir que para lograr estabilizar un talud debemos satisfacer tanto condiciones de estabilidad de taludes y garantizar o proveer medidas de protección contra la erosión. Sí, colegas, es el mensaje que queremos transmitir el día de hoy. Adicionalmente, también tenemos algunos artículos, el artículo 30 del Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma de 050, que nos habla de los factores de seguridad que se deben satisfacer para edificaciones. Como ese conocimiento general, nuestra topografía, el relieve peruano tiene la siguiente característica, ¿no? Que hay algunas edificaciones que se llegan a construir próximas a las pendientes, a los acantilados. En estos casos, indica, ¿no? Cuando se tengan edificaciones o cimientos, ¿no? Porque una edificación se apoya sobre un cimiento, ubicado en terrenos próximos a taludes, la capacidad de carga se deberá calcular teniendo en cuenta la inclinación de la superficie, etcétera, etcétera. Ese es un tema más de cimentaciones, lo que nos compete. Además, se deberá analizar la estabilidad global del talud, considerando las cargas que genera la presencia de esta estructura. Ya hemos visto que un factor desencadenante de la estabilidad puede ser la sobrecarga, ¿no? Se deberá garantizar, como indica, un factor de seguridad de 1.5 en condición estática y de 1.25 en condición pseudoestática, condición sísmica.
Javier Marenco hace la consulta: ¿por qué se reduce en un 50% el factor de seguridad para sismo? En realidad, no he mencionado que se reduzca un 50% el factor de seguridad para sismo. Lo que sí, esta exigencia de 1.25 llega a ser bastante conservadora, ya que en proyectos mineros, por ejemplo, que manejan sus propios factores de seguridad mínimos, exigencias mínimas por factor de seguridad, o en normativas internacionales como la AASHTO, se puede llegar a un factor de seguridad mucho menor, ¿no? Del orden de 1.15. Vamos a continuar, terminemos de entender un poco esto y cuando lleguemos a ciertas estructuras específicas veremos las razones detrás de esta reducción, ¿no? Como indica 1.5 en condición estática y 1.5 en condición sísmica. Recordando, quizá para ir respondiendo a la pregunta, que el caso de análisis pseudoestático, como lo mostramos el día de ayer, no es más que una simplificación en la que el sismo es una aceleración que va a multiplicar a la masa deslizante, ¿no? Por medio de un coeficiente sísmico horizontal, que se suele calcular por medio de expresiones simplificadas como el 50% del PGA, ¿no? Para Haynes y Griffin, por ejemplo. Esta condición es en realidad muy, muy, muy conservadora, por lo que los factores de seguridad podrían ser hasta cierto punto aceptables, si son del orden de 1.1 o 1.15. Imagínense, 1.25 resulta a veces excesivamente conservador. Continuamos. Pero gracias por la consulta, estimado ingeniero. Muy bien. Mencionemos las alternativas de estabilización que nos presenta la norma de suelos y taludes CE020. Las primeras, denominadas de conformación de talud o ladera. Entre ellas tenemos el abatimiento de la pendiente, que bueno, no es nada difícil de imaginar. Tenemos una cierta inclinación del talud. Y si queremos incrementar el factor de seguridad, lo que haremos será abatir la pendiente. Quiere decir reducir el ángulo beta, inicialmente de un valor beta 1 o beta sub 1 a un valor beta sub 2. ¿No? Creo que queda perfectamente claro, lo cual no resulta muy práctico porque representa un movimiento de tierras excesivamente alto. Otra solución es el terraceo o banqueteo, ¿no? Por ahí vamos a mostrar, creo que lo tenemos a la mano, aquí está, en donde lo que se busca es reducir la masa deslizante. Si acá lo esquematizamos, si esta fuera la superficie de falla, y yo quiero marcar de color amarillo toda la masa deslizante, yo ahora voy a marcar de color verde la masa deslizante que quedaría luego de un trabajo de terraceo. Como podrán notar, la masa deslizante se ha visto disminuida, lo que va a conllevar a un incremento del factor de seguridad. Esa es la finalidad del banqueteo terraceo, ¿no? Reducir la masa deslizante, que tiene un efecto desestabilizador. ¿Tiene algunas ventajas y desventajas? Por supuesto que sí, como cualquier sistema. Las desventajas son que, bueno, se debe garantizar la estabilidad de cada banqueta. Y bueno, múltiples ventajas, dentro de ellas que permite construir obras para control de erosión, ¿no? Aquí podemos proponer la construcción de una cuneta de coronación, por ejemplo, y de esa manera los flujos que pudieran provenir de la parte superior van a ser desviados, ¿sí? Protegiendo contra la erosión e incluso contra efectos negativos de todo tipo de efecto del agua. Y bueno, tenemos otro sistema que en este momento no lo estamos esquematizando, otra alternativa, que es la remoción de materiales en la cabeza del talud. Muy similar al método de banqueteo, con la diferencia que el talud conserva su naturaleza, su geometría, y solo se modifica la geometría para eliminar el peso correspondiente a la parte superior del talud, ¿sí? Resultando en el mismo efecto que ya habíamos mencionado, que es reducir la masa deslizante. Por ahí algunos criterios básicos para poder continuar, ya que el día de hoy tenemos una exposición bastante larga. Y ya, mostremos ahora la utilización de estructuras de contención, que también están contempladas dentro de la norma CE020. Aquí tenemos los famosos muros de contención, sean estos convencionales. Como podemos ver por acá tenemos muros de contención de concreto simple o concreto armado. Tenemos muros de contención más flexibles, como aquellos denominados muros de gaviones, y muros de suelo reforzado con geosintéticos. Algunos los conocen como Terramesh. Cada uno de estos cumple una función diferente, lo vamos a ver. Tenemos la utilización de pilotes,
para estabilización de taludes, la utilización de anclajes que pueden ser activos o pasivos, y las denominadas pantallas ancladas, ¿no? Como se está utilizando para la línea 2 del metro de Lima. Aquí tenemos una última alternativa, bueno, que habla de la colocación de una berma de seguridad, algunos le llaman espaldón, y sería esto de acá, ¿no? Como podemos apreciar, si nosotros hacemos una verificación rápida del factor de seguridad, como ya estuvimos viendo en la sesión anterior, si tenemos un efecto desestabilizador debido a la masa, también tendremos, ahora voy a poner de color naranja, un efecto estabilizador, por efecto de este contrapeso, que será nuestra berma de seguridad, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuevamente un efecto estabilizador, quiere decir que el factor de seguridad se está incrementando. Voy a dar lectura a algunas consultas que han surgido. Aquí dice, Anton, las banquetas, ¿de qué altura sería cada 7 metros se cumple con la norma DG 2018? A la fecha, se puede decir que han caído en desuso las recomendaciones generales sobre altura de banqueta, lo que no resta al criterio, por supuesto, colegas. Recordemos que la altura de estos movimientos de tierra obedece más a criterios constructivos que criterios de estabilidad. Entonces, una altura máxima de 6 metros podría tenerse, sí, sin ningún problema, por un criterio constructivo. Hidalgo hace la consulta. Una vez banqueteado, ¿es necesario hacer la recaracterización? Yo diría que sí, ya que como sabemos, las tensiones naturales pueden verse modificadas con un trabajo de movimiento de tierras, de corte específicamente. Pero es una recomendación. Lo que yo siempre recomiendo es un ensayo de corte directo in situ, como ya saben, para rescatar las características resistentes de los materiales en condición de campo, no en condición remoldeada, de laboratorio, etcétera, etcétera. Muy bien, colegas, continuamos. Qué bueno, me dan mucho gusto que tengamos consultas. No olvidemos que cualquier sistema de protección de estabilización de taludes debe ir acompañado de una protección contra la erosión, ¿sí? Muy, muy importante. Perfecto. Ya habíamos mencionado el efecto de un banqueteo, reducir la masa deslizante, el efecto desestabilizador. No sé si por aquí estaban, pero también tenemos alternativas para control de agua superficial y subterránea. Contrapesos al pie de deslizamiento, ya hemos visto colocar una carga adicional, lo cual va a requerir, por ejemplo, garantizar una buena capacidad portante del terreno. O sea, esto podría, en vez de ser una solución, ser un problema. Lo mismo que las soluciones en base a muros de contención. Como vamos a ver en un momento, las cargas que resiste para lograr la estabilización son transmitidas a la cimentación por medio de un elemento rígido, por lo que la capacidad portante del terreno debería ser muy buena, ¿no? Algunas limitaciones de estos sistemas no siempre son adecuados. Muy bien. Aquí tenemos la primera estructura de contención, que son los muros masivos. Estructuras rígidas que no toleran elevadas deformaciones. Tenemos otros tipos de muros, que son los muros de concreto armado, muros de concreto simple, concreto ciclopio, pero que finalmente son elementos rígidos, ¿sí? Tienen alguna limitación en altura, definitivamente. Tenemos los muros flexibles, que pueden ser estructuras de gaviones, que deben cumplir una serie de verificaciones que el día de hoy revisaremos, pero que toleran mejor las deformaciones, ¿no? Estas también tienen una limitación en altura. Mencionemos también, me hubiera gustado mostrar la imagen, que estas tienen la ventaja de que pueden generar, representar una partida de mano de obra, ¿no? Para la población, ya que son canastillas metálicas de malla de doble torsión o triple torsión, que se rellenan con bolonería, y eso requiere mano de obra no calificada, ¿no? Muy bien, colegas. Cualquiera de estos sistemas requiere un cierto empotramiento, lo veremos a detalle en un momento más. Y los muros de tierra armada, muros de suelo reforzado con geosintético. Día de hoy compartiremos algo de la metodología de diseño en mi experiencia en la empresa Freycinet Tierra Armada Perú, en la que estuve hasta hace un tiempo como ingeniero de proyectos. Definiremos esta tecnología, pero que, como podrán notar, también representa un muro rígido. Bueno, podemos decir que constituye un elemento rígido, el macizo conformado por el relleno, lo que voy a marcar de color naranja, perdón, sí, el color naranja será el relleno compactado por capas, y lo que tenemos entre capa y capa van a ser elementos de refuerzo, que pueden ser geosintéticos,
Hasta hace un tiempo y en algunos países todavía se siguen utilizando elementos metálicos, entre otros. ¿Sí? Perfecto. Entonces, estos son los denominados muros de tierra reforzada, muros de suelo reforzado con geosintéticos. Deben cumplir una serie de requisitos que también mostraremos en cuanto a la calidad del relleno y controles durante la ejecución. Muy bien. Por otro lado, también tenemos estructuras enterradas, que pueden ser estas cimentaciones como pilas o pilotes, tablestacas. Y aquí vemos un poco el proceso constructivo. No sé si también agradecer a Carlos Parra y Asociados de Colombia, le podemos apreciar el típico muro diafragma, que consiste en previa excavación, la inserción de un elemento de contención completamente armado y luego su posterior vaciado con cola de cemento de concreto, ¿no? Que es lo que se está haciendo mucho en la línea 2 del metro, junto con el sistema top-down, que el día de hoy por tiempo no detallaremos, pero vamos a mencionar dos soluciones. La primera se va a denominar muros anclados, con ese nombre se conoce en Perú, que consiste en la estabilización de excavaciones profundas. Aquí podemos ver, bueno, para que nos familiaricemos, los que me escuchan desde Perú, y estoy seguro que en otros países tienen algo similar, para la ejecución de sótanos de estacionamiento normalmente se requiere ganar espacio. Por lo tanto, la intención es generar este desnivel, se ejecuta la pantalla y el anclaje. A continuación, se siguen ejecutando los siguientes niveles y se van instalando los anclajes. ¿Ya? Esta medida permite finalmente la instalación de anclajes con carácter temporal, que podrían ser permanentes también, pero lo más usual es que sean temporales, que una vez concluida se eh, pueden eliminarse o pueden desactivarse, ¿no? Debido a que cuando ya se construyan los techos o los entrepisos, estos cumplen una función de arriostrar. Los arriostra y le devuelve la estabilidad a la excavación. Perfecto, colegas. Como notaremos, esta tecnología guarda una diferencia con la segunda denominada muro diafragma o muro pantalla, que aquí ya veíamos, que básicamente consiste en la ejecución de toda la profundidad de excavación y posterior la instalación de, bueno, la remoción, la eliminación de tierras y la instalación de anclajes nivel por nivel. Espero que haya quedado suficientemente claro. Igual voy a dar lectura a las consultas. Dice Francisco, ¿qué ensayos recomendaría para suelos aluviales como la Costa Verde? La Costa Verde es un caso muy especial. Hemos abusado de su resistencia. Yo recomendaría que cuanto antes sea reforzado o en todo caso reemplazado, porque estamos dependiendo mucho de la resistencia en condición no saturada. ¿Sí? No quiero entrar mucho en el detalle de la Costa Verde, es un tema demasiado riesgoso. Y voy a dar lectura a la siguiente consulta. Dice, para los muros de contención se trabaja con Q último o Q admisible. Bueno, no hemos entrado a la metodología de cálculo. Cuando lleguemos a metodología de cálculo, le agradecería, o bueno, voy a dar lectura a su consulta. ¿Cómo se construye la tierra armada? Lo vamos a ver. Tenemos una imagen esquemática, bueno, una imagen, una fotografía que nos permite ver el proceso constructivo. José Luis González hace la consulta. La restricción de esas anclas es que existen obras inducidas o los suelos son muy blandos. Bueno, gracias por comentarlo. En realidad hemos tenido hace poco casos de colapso de estructuras de sostenimiento en México, Bolivia también, el año pasado, me parece, en La Paz. Así que sí, vamos a llegar a ese punto, o lo podemos mencionar ahora, me parece muy oportuno. Gracias por la intervención. Esta tecnología de muros anclados, como lo comentamos en la publicación que hemos generado como Comité Técnico Sistemas de Sostenimiento, CT100, de la Asociación Peruana de Ingeniería Geotécnica, se debería restringir a sistemas que demuestren cierta rigidez. Por ello, ustedes podrán notar que el sistema se ha popularizado en Lima, que tiene el suelo muy característico que se denomina la grava de Lima. Se habla de una cierta rigidez que puede ser medida mediante el BS30, el ensayo de más W. También podemos hacerlo a partir de su granulometría, limitar el porcentaje de finos y, muy importante, limitar este sistema a obras que nunca vayan a tener nivel freático. Se puede hacer, sí, pero yo como diseñador preferiría no proponerlo en zonas en las cuales se espera que el nivel freático se eleve, ¿no? Considerablemente.
En cambio, esta otra solución es mucho más flexible y sí se puede proponer para todo tipo de suelo. Sin embargo, también tiene altas restricciones respecto al control de nivel freático. Muy bien, colegas, gracias por su consulta. Me hubiera gustado mostrar las imágenes, si alguien las tiene y las puede compartir, los casos de colapso que han ocurrido hace poco en México y en La Paz. Creo que tengo el de La Paz por acá. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar. Otra solución para estabilización de taludes es el control de agua superficial y subterránea. Ya habíamos dicho que si el nivel freático es el responsable de un bajo factor de seguridad, lo que vamos a hacer es reducir o abatir este nivel freático, ¿sí? Bueno, no hay mucho más que decir. Aquí tenemos un caso de drenes horizontales o drenes californianos, donde el nivel freático inicial pudo haber estado por acá, ¿sí? La línea roja, y finalmente después del trabajo de drenaje se puede haber desplazado hacia esta posición. Si podemos hacernos una idea del análisis, cuando se tenga la superficie de falla, en este caso habrá una parte sumergida, ya hemos visto que representa una disminución de la resistencia por efecto de los esfuerzos efectivos y la presión de poros, lo vimos el día de ayer, y también un incremento del peso del suelo que pasa a una condición saturada, ¿no? A diferencia de lo que tenemos acá, si es que se elimina ese efecto del agua, se esperaría un incremento del factor de seguridad, ¿no? Muy bien, colegas, esa es la condición final. Si hay alguna consulta, con gusto vamos a responder en un espacio destinado para las preguntas en unos 20 minutos, por favor, para poder completar la exposición del día de hoy. Así también es importante garantizar la protección de estos sistemas de estabilización de taludes. En este momento nos vamos a detener un poco en el caso más común que se puede presentar. Aquí vemos cómo hay un muro de contención expuesto a un cierto nivel freático y como podemos ver incluso en la parte superior se podría infiltrar algo de agua por efecto de precipitaciones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que tenemos que tener claro es que este sistema, esta propuesta, esta alternativa de estabilización obedece un criterio, ¿no? Seguramente aquí queremos construir, ganar un espacio, puede ser para una vía, puede ser para X motivos. Imaginemos que aquí tenemos el talud, su condición inicial, vamos a eh, cortar ese talud, vamos a modificar la geometría, pero no la vamos a dejar allí, sino inicialmente vamos a trabajar por acá. Si este era nuestro talud inicial, este será nuestro corte provisional. Pero finalmente es una modificación a la geometría del talud, que debe satisfacer unos ciertos requisitos de seguridad, es cierto, sí, pero ya no son tan exigentes. ¿Por qué debemos generar este espacio? Para en primer lugar, mencionemos la secuencia constructiva, voy a borrar un poco esto, para, en primer lugar, la instalación de la armadura de acero, el encofrado, si es un muro de concreto armado. Y como veremos ya en la etapa de encofrado, debería tomarse en cuenta las salidas para el agua, que algunos les llaman de manera coloquial lloraderos en Perú. Y una vez logrado el vaciado dentro, y bueno, que en su conjunto da lugar al muro de concreto armado, debidamente endurecido, se puede proceder al trabajo de compactación, ¿no? Capas compactadas, y como podemos notar, hay un cierto sistema, podemos decir una protección contra la erosión y el drenaje, que se debe satisfacer y obedece a algunos criterios. El principal de ellos es evitar el lavado de finos. Como podemos ver, por efecto de la precipitación, este relleno podría tener un cierto contenido de finos que al ser transportados por efecto del agua, el flujo, podrían debilitar esta zona e incluso producir efectos no deseados, no cárcavas, etcétera, etcétera. Sin embargo, si dejamos que el agua transcurra o pueda fluir con libertad, esto podría ser incluso más riesgoso que no dejar nada. Por lo que, si bien es cierto, debemos permitir el paso del agua, debemos impedir el paso eh, de limos y arcillas, de los finos, la parte fina del suelo. Eso lo hacemos por medio de un ambiente diseñado. Por otro lado, vamos a ver que en la interfaz de la cara del talud que queremos estabilizar y el relleno compactado, también se suele colocar un elemento de drenaje.
de manera que el muro de contención no resista empuje por efecto del agua y cualquier agua estancada se pueda drenar por medio de estos tubos colectores que pueden ser tuberías perforadas. El mismo principio, se coloca el filtro con la finalidad, bueno, hay dos finalidades. Una es de captar los flujos, como está acá, bueno, no sé si por ahí está, pero estos flujos van a ser captados. Y otra finalidad es proteger el paso de finos, el lavado de finos. Estos son los principios para la colocación de estos elementos de contra la erosión y el drenaje, que serán comunes a los muros de suelo reforzado con geosintéticos. Así que en un momento más lo veremos, ¿no? La única diferencia será que el muro de suelo reforzado con geosintéticos ya no tenemos acero, concreto armado, sino lo que vamos a tener es un conjunto de geosintéticos, quizá con un cierto paramento o fachada. Y la fachada va con su geosintético, fachada y geosintético. Muy bien, colegas. Ya saben, pueden hacer cualquier consulta. Acá tenemos una vista de, bueno, uno de los proyectos en los que puede participar. No puedo mencionar el nombre de la mina, pero representaba un muro de contención de más de 40 metros de alto en base a un muro de suelo reforzado con geosintéticos. Es una operación minera, la ampliación de la vida útil, en donde por aquí, a manera de rampa, iban a circular los camiones mineros, denominados ticos, coloquialmente en Perú, cuyo peso puede superar las 600 toneladas, ¿no? Cargado. Entonces, aquí al centro se tenía prevista, seguro ya se ejecutó, eh, la torre o el edificio de chancado para el proceso de chancado primario, ¿no? Este sistema es muy eficiente, como pueden ver, alcanza grandes alturas y no tiene la limitación que tienen los sistemas en base a gaviones o muros de concreto armado. Este es el muro de suelo reforzado con geosintéticos. Claro que sí, estimado José Luis. Un momento lo revisaremos. La parte de gaviones la dejaremos para el día de mañana. El día de hoy nos concentraremos más en los muros de suelo reforzado con geosintéticos. Un muro de suelo reforzado con geosintéticos o con otro elemento de refuerzo se define como aquella estructura de sostenimiento de tierras que emplea elementos de refuerzo de la tracción que pueden ser, a ver, les voy a mostrar una imagen aquí bastante esquemática. Mm, a ver, por acá. Ya, imaginemos que esta es son las capas compactadas. Lo que vamos a tener acá son el elemento de refuerzo, que puede ser, les he dicho, metálico, en base a geosintéticos, etcétera. Y este es el paramento fachada. Esta sería la parte posterior del muro, donde tenemos el elemento de drenaje, ¿no? Con su geotextil para evitar la migración de finos. Entonces lo que vemos es que entre capa compactada y capa compactada tenemos esta capa de refuerzos. Por lo tanto, ahora ya podemos entender la definición que da tanto la AASHTO, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Indica que un muro de suelo reforzado es aquella estructura de sostenimiento de tierras que funciona como muro de contención, que emplea elementos de refuerzo a la tracción, que pueden ser geosintéticos, por ejemplo, en la masa de relleno reforzado en forma de mallas o de tiras poliméricas, y un elemento de revestimiento vertical o casi vertical que viene a ser el paramento, cuyos parámetros de diseño vienen a ser la geometría, la resistencia y distribución de los elementos de refuerzo. Tenemos otra vista esquemática, cortesía de la empresa Tierra Armada, en donde se aprecia cómo el relleno, se denomina relleno reforzado, que viene a ser casi siempre un material de préstamo, con unas características que en este momento vamos a detallar, le otorgan permiten la transferencia de esfuerzos, quiere decir que el empuje del terreno y los empujes generados por las sobrecargas que pudieran haber son transmitidos por fricción entre el relleno compactado y los elementos de refuerzo, ¿sí? De manera que este paramento no cumple una función estructural, a lo más puede mejorar en algo la distribución de esfuerzos al interior de la masa de terreno. Muy bien. Existen algunas normativas de diseño que también vamos a compartir con ustedes. Eh, Aquellos que diseñan accesos para puentes me darán la razón, y en Perú hemos adoptado esta normativa internacional, ¿no? Como recomendación vale la pena mencionar la AASHTO LRFD para especificaciones de diseño de puentes y también las especificaciones de la FHWA. Aquí está, ¿no? Es la 10024 para muros de suelo reforzado sintético y la 10025, que van a establecer una serie de requisitos. Por ahí mencionaba su colega José Luis, verificaciones para muro, que pueden ser verificación contra el volteo, el deslizamiento, capacidad portante, pero adicionalmente unas verificaciones que le llamamos de estabilidad interna. Aquí tenemos las verificaciones del muro
pero al mismo tiempo debemos garantizar que los esfuerzos que se transmiten por medio de fricción al elemento de refuerzo no sean tan grandes como para llevar a la rotura de los elementos de refuerzo, que es que se rompa por tracción, o en todo caso al arrancamiento, al deslizamiento como bloque, ¿sí? Denominado también pull-out, o arrancamiento, ¿no? También se hace este chequeo en concreto armado, entonces los estructurales pueden hacerse una idea de los chequeos de estabilidad interna, ¿no? Aquí decíamos, esto es muy importante, colegas, no se ha difundido, yo diría de manera eficiente, al menos en Perú, no sé si en sus latitudes, las características que debe reunir un relleno estructural, que incluso puede llevar al colapso del talud porque de ser, por ejemplo, muy plástico el suelo, de superar un índice de plasticidad del 6%, podría conllevar un comportamiento deficiente de drenaje. Entonces, a pesar de tener un excelente sistema de drenaje, si el material utilizado tiene un índice de plasticidad superior al 6%, hablemos de un 10, 20%, podría reducir la eficiencia a esta propuesta de drenaje. Otras características importantes, mencionar porcentaje de material fino con la misma finalidad, menor al 15%. Por ahí un poco también el coeficiente de uniformidad para garantizar cierta interacción entre el relleno y el refuerzo, mayor a 4. Algunas sales solubles, menor al 1%. Aquí tenemos una gradación típica. Y bueno, material orgánico, pH, entre otros, ¿no? Tuvimos casos, cuando fui ingeniero de proyectos, donde el pH del relleno, por ser material de desmonte de mina o resultante de procesos mineros, podía salirse de estos límites, para lo cual se han planteado otros geosintéticos con mayores tolerancias. Quiere decir que esto es manejable, ¿no? Pero definitivamente puede encarecerse el proyecto. Muy bien, colegas. Entonces, ya teniendo claro esto, podemos apreciar. Aquí tenemos otra imagen, cortesía de la empresa Tierra Armada Perú. No puedo mencionar el nombre del proyecto minero, pero vemos que aquí en la parte posterior tenemos el edificio bancado, lo mismo tenemos unos accesos y las grandes alturas que que es posible alcanzar, ¿no? Para este proyecto en particular hay una tesis desarrollada por el ingeniero José Mejía, espero que esté presente, y está disponible en internet de manera libre, así que cualquiera puede consultarla, ¿no? El año 2021. Aquí tenemos los tipos de paramento que podemos tener muros de suelo reforzado con geosintéticos, en base a gaviones, algunos en Macaferri le llaman Terramesh, aunque no solo es esto, es una vista esquemática. Tenemos los paneles con paramento, paneles prefabricados de concreto, aquellos denominados wraparound, donde esto es más recomendable para taludes de suelo reforzado que para muros, en donde el mismo elemento de refuerzo le da la vuelta, para los que me escuchan desde Perú, a manera de un tamal, envuelve la envoltura, ¿no? Le da la vuelta, pues es un wrap around. Y bueno, tenemos otros tipos de elementos de paramentos, ¿no? En realidad lo que nos va a importar más es el elemento de refuerzo. Ya describíamos algo del proceso constructivo. Aquí tenemos los elementos, en este caso son paneles prefabricados, como pueden ver. Aquí tienen un sistema de conexión muy interesante, en donde la tira polimérica da la vuelta y en todo momento queda conectada al paramento. Y bueno, esto se va construyendo capa compactada, capa instalada de paramento vertical. Perfecto, este es el sistema típico, no es, como se pueden dar cuenta, muy complicado. Por ahí voy a dar lectura a algunas consultas que aparecen. Ingeniero Aldairón dice, recomiendo el libro del ingeniero Arturo Rodríguez Cerquén respecto al libro de diseño de puentes con LRFD. Excelente referencia. Víctor Hugo dice, ¿qué pasa si queremos usar el material propio de la zona como relleno estructural? Podemos guiarnos de la federal en el caso de suelos marginales. ¿Cuál es su recomendación? Bueno, yo actualmente vengo desarrollando una investigación sobre rellenos en muros de suelo reforzado con geosintéticos y el tema de las características del relleno pueden pasar por un tema normativo. Si tuviéramos una norma en Perú, si estuviéramos en Estados Unidos, no se podría. Pero al no tener reglamento propio, como ocurre en muchos países, la utilización del relleno va a pasar por demostrar su desempeño, tanto a nivel hidráulico, quiere decir de drenaje, como a nivel de resistencia. Y para esto, bueno, podría yo recomendar la ejecución de pruebas de pull-out
que es excesivamente costoso, pero por otro lado puedo recurrir a la clasificación de Santa Marina 2017. Próximamente, me parece que el 3 de mayo o el 6 de mayo, se va a dictar una conferencia en el CISMIT que va a ser transmitida por, donde el ingeniero Santamarina nos va a hablar de sus hallazgos en cuanto a sus nuevos límites de, por ejemplo, porcentaje de finos, que garantizan excelentes desempeños, justo lo que se busca en un muro de suelo reforzado con geosintéticos, ¿no? La conclusión a la que yo estoy llegando en mi investigación, y ya se estará publicando, es que, como siempre les dejo mi contacto al interno, con toda la confianza me pueden escribir, les estoy dejando el número de teléfono, al WhatsApp, este es el número de Perú. En esta investigación estoy llegando a la conclusión que para un índice de plasticidad más bajo podemos tolerar mayores porcentajes de material fino, no conformarnos con este 15%, ¿no? Pero todo eso tiene que ser demostrado. Y, por ejemplo, para un índice de plasticidad del 6%, ya esta limitación sí sería aplicable, pero para índices de plasticidad bajos del orden de 0, 1, 2%, es posible, se ha demostrado, en una tesis doctoral también, de Kichi, les puedo compartir, que habla de porcentajes de hasta 28% de material fino. Entonces, bueno, colegas, esa como recomendación. De todas maneras, ante la falta de evidencia experimental, se recomienda cumplir con estas especificaciones. Espero haber respondido a la consulta. Y acá tenemos ya algo del diseño bajo la normativa, bueno, las recomendaciones de la FHWA, que se va a compartir con ustedes. Antiguamente, NHI 43, bueno, no recuerdo el nombre, pero antes se hacía el diseño por esfuerzos admisibles, ASD, factor de seguridad. Ahora se hace la verificación por CDR, ¿no? Que bueno, es un parámetro de diseño propio de la metodología LRFD que amplifica las cargas y reduce las resistencias, ¿no? Aquí simplemente decíamos que, aprovecho de adelantar para entender la metodología de diseño, que si teníamos un geosintético, aquí hay una vista más esquemática que nos va a ayudar. A ver, este es un ejemplo desarrollado. Aquí tenemos un muro de suelo reforzado típico, en donde vamos a tener lo que se denomina zona activa y zona pasiva, donde el empotramiento se empieza a contar desde la zona, desde el encuentro en la zona activa y en la zona pasiva. Todo esto sería el empotramiento de nuestro muro, la cara externa, por acá puede ser una vía, etc. Lo que se dice es que las tracciones desarrolladas en el elemento de refuerzo deben ser inferiores a la resistencia a la tracción, por ejemplo, que es una resistencia nominal, ¿no? Quiere decir una resistencia última dividida entre unos factores de seguridad. Y la carga nominal es bajo esta metodología del método simplificado del ASHTO, que está perfectamente estandarizada, se puede calcular a partir de una resultante. La resultante, lo voy a mostrar de manera muy, muy rápida y esquemática. La resultante de una distribución de empujes o de esfuerzos horizontales. Estos empujes pueden ser debidos, se atribuyen, ¿no? Como una proporción directamente proporcionales al empuje activo. El esfuerzo horizontal. En donde este coeficiente será diferente para elementos de refuerzo que se llaman extensibles o inextensibles, ¿no? Extensibles, que son las famosas geomallas o geogrid en inglés, geogrid, e inextensibles, como pueden ser flejes de acero o, en algunos casos, cintas poliméricas muy, muy rígidas, que, pues, bueno, por ahora no entraré al detalle, me pueden consultar al interno cuál es el parámetro para definir si el refuerzo es extensible o inextensible, ¿ya? Para lo que voy, esta resultante de empujes horizontales en el nivel de refuerzo que sea de nuestro interés, que puede ser, por ejemplo, este de acá. Si estos son nuestros niveles de refuerzo, y yo estoy analizando este en particular, mi área tributaria será comprendida por esta zona amarilla. Espero que se note. Por lo tanto, la distribución de empujes dará lugar a esta expresión, ¿sí? Como el producto de un esfuerzo por un área, ¿no? El esfuerzo será el promedio o el valor del esfuerzo horizontal en ese punto
multiplicado por el espaciamiento S sub B, donde S sub B es el espaciamiento vertical. Al comparar esas dos cantidades, yo puedo obtener un factor de seguridad. Y ese factor de seguridad se puede calcular como la fuerza resistente entre la fuerza actuante. Esa es la metodología ASD. La metodología LRFD va más por, y esto es un coeficiente de capacidad de demanda, CDR, en inglés tiene otro nombre más bonito, sería reducir las resistencias y amplificar el efecto de las cargas. De donde aquí se busca satisfacer unos factores de seguridad en cada caso, mayores a 1.5, mayores a 2.5, a diferencia del CDR que siempre se busca que sea mayor a 1. ¿Sí? Esas son las diferencias entre la metodología de diseño ASD y el RFD que les estaba comentando. Espero que esté quedando relativamente claro, a pesar de las limitaciones del tiempo. Segundo, por favor. Estamos bien con el tiempo. Entonces decíamos que en el estándar, bueno, esta guía de recomendaciones de la FHWA se cita una secuencia de 11 pasos para un correcto diseño o un correcto proyecto de muro de suelo reforzado con geosintéticos, ¿no? Como aquí están los pasos, enumeraré algunos nada más de ellos. Establecer los requisitos del proyecto, establecer los parámetros del proyecto, por ejemplo, el máximo asentamiento diferencial, que también nos permitirá escoger mejor el paramento, estimar o predimensionar la profundidad de empotramiento, también la longitud de refuerzo que parte de un predimensionamiento como muro de gravedad, hablamos de, en este caso, 0.9 veces la altura, si se dan cuenta 20 por 0.9 es 18, puede variar entre 0.8, 0.75. Después se verificará, ¿no? Bueno, definir las cargas, ya hablamos de combinaciones de carga, factores de carga, factores de resistencia, son propios de la metodología. Cada guía, por ejemplo, la AASHTO, el RFD, tiene su tabla de factores de carga y factores de resistencia. Puedo compartir con ustedes una hoja de cálculo que yo tengo para hacer estos cálculos. Es posible que la veamos el día de mañana, así que voy a preparar la clase un poco mejor. Tenemos tiempo. Y primero evaluar la estabilidad externa, como muro, ¿no? La estabilidad a nivel de deslizamiento. Vamos a ver el ejemplo, volteo y capacidad portante. Y luego, bueno, acá se me pasó, evaluar la estabilidad interna. Ya hemos visto las verificaciones de estabilidad interna, a rotura y a pull-out. Y ya, no olvidar, muy importante, además del diseño estructural de los elementos de paramentos, si fueran paneles prefabricados de concreto, también verificar la estabilidad global, que se suele descuidar mucho. Así que mañana veremos el cálculo de estabilidad global con el software MacStars de Macaferri, con el software Slide de Rock Science y con el software SSAP del ingeniero Lorenzo Borselli. Es que vemos las diferencias, ¿ya? Posiblemente, no les prometo nada, veamos también la verificación con GeoStudio, ¿sí? Con el software SlowPW. Muy bien. Veremos las limitaciones de cada uno de ellos. Finalmente, si hubiera la necesidad de hacer la evaluación de estabilidad compuesta y la propuesta de drenaje. Muy importante mencionar en el diseño cómo se plantea el drenaje. Aquí tenemos, voy a terminar el ejemplo antes de contestar a la consulta que está en el chat. Decimos que si, por ejemplo, para que lo tengan claro, este ejemplo lo encuentran en la guía que se va a compartir con ustedes, en realidad en el volumen 2, que es el NHI 10025. Hacia el final tenemos estos ejemplos en unidades inglesas, ¿ya? Para este ejemplo, comencemos, como indica la secuencia de cálculo, diseño, definir las cargas, en este caso también el efecto del empuje, que como podemos ver tiene un ángulo de inclinación respecto a la horizontal, debido a que el material, entre el material de relleno, no sé si por aquí está el esquema, muy importante, entre este relleno retenido y el relleno reforzado hay una cierta interacción, que se da en términos del ángulo I. Este ángulo I hará que el empuje tenga un ángulo de inclinación respecto a la horizontal, e incluso pudiendo variar en el caso sísmico y el caso pseudoestático, ¿no? Muy bien, el punto de aplicación de las cargas, en este caso el peso propio, si hubiera una sobrecarga, una rampa, y bueno, las dimensiones a partir de un predimensionamiento. Entonces comenzamos con algunos valores numéricos para tenerlo más claro.
decimos que el empuje, ¿no? Muy rápido se puede calcular a partir del coeficiente de empuje activo. Esto es para la estabilidad externa, por si acaso, verificación como muro. Un medio del peso específico por la altura al cuadrado, ¿no? Estas son unidades inglesas, por eso he tratado de conservar el ejemplo, lo pueden encontrar en el libro, en el tomo 2. El peso específico de 125 psf, la altura total de 29, aquí está el ejemplo, 20 más 9, 29 pies, pulgadas, no, son pies, 29 pies, y el coeficiente de empuje activo, que da una fuerza de empuje por unidad de profundidad de 18.92. Luego tenemos un efecto de la sobrecarga. Esta sobrecarga que será una carga de tráfico equivalente a 2 pies, que se puede calcular como peso específico por la altura, ¿no? 2 pies de material propio, si queremos llamarle de esa manera, 250 PSF. Tenemos un efecto de la fuerza 1, le vamos a llamar, ya hemos llamado a la fuerza 1 el empuje, de la fuerza 2, que será el empuje debido a la sobrecarga. El empuje debido a la sobrecarga se puede calcular por las teorías ya conocidas como el valor de la sobrecarga por una altura, la altura del muro, que es HAB29, ¿no? Acá faltó poner el coeficiente de empuje activo, que da un valor pequeño, si se pueden dar cuenta, 2.61, un valor de dos cargas verticales, esta debido al peso propio del muro, V1, y esta V2. Donde con estas cargas ya podemos proponer las verificaciones, ¿no? En primer lugar, el cálculo del coeficiente de empuje activo, que, bueno, sigue las teorías convencionales, no me voy a detener acá, pero se está mostrando el desarrollo manual para verificarlo. Y ahora sí, la verificación de empuje, perdón, de las condiciones de estabilidad externa e interna, ¿no? Lo que vamos a hacer acá es la verificación al deslizamiento, en donde el efecto de las cargas actuantes será debido a la componente horizontal de la fuerza 1, aquí está, la componente horizontal de la fuerza 2, que es proveniente de la sobrecarga, y el efecto de las fuerzas resistentes no será más que, voy a hacer la vista ampliada, el mu por la normal, ¿no? Por acá voy a hacerlo de manera lo más claro posible. Si esta es una fuerza normal, la resistencia al movimiento, que va a venir de esta manera, va a ser mu por la normal, donde mu es un coeficiente de fricción que se debe establecer para el proyecto, que para mi ejemplo no recuerdo cuánto valía, y la normal, que es la suma de fuerzas verticales. Por lo tanto, vemos que la fuerza resistente se puede calcular, en primer lugar, sin factorizar, porque acá tenemos cargas factorizadas y cargas sin factorizar, como, bueno, aquí hay que hacer la factorización doble, ¿no? Para la carga actuante, simplemente es multiplicar cada carga, esta debido al empuje del relleno retenido, y esta debido al empuje de la sobrecarga. Como pueden ver, aquí hay unos subíndices EH, LS, son factores de amplificación de cargas propios de la metodología, que van a encontrar en la norma. Y aquí tenemos las cargas verticales, ¿no? Como podemos ver, por peso propio hay un coeficiente de amplificación de cargas. Aquí, por efecto del empuje del relleno retenido, hay que aplicar el coeficiente de amplificación de cargas del relleno retenido. Y lo mismo para la carga vertical proveniente del empuje de la sobrecarga. También multiplicarlo por el coeficiente de amplificación de cargas aplicadas, ¿no? Sobrecargas. Y todo ello, como es una fuerza vertical, se multiplica, una fuerza normal, se multiplica por mu. Y esa cantidad reducida se divide entre la cantidad debida o las fuerzas aplicadas, ¿no? Nuevamente voy a ponerlo por acá. Esta es la resistencia, mu por la normal, y las cargas actuantes serán función de FH1 y FH2. Al dividir esas dos cantidades vamos a obtener el coeficiente de capacidad de demanda, que debe satisfacer la condición mayor o igual a 1, ¿no? Mayor a 1. Entonces, para una verificación, no sé si puse acá el chequeo de rotura. Bueno, ya no lo puse, seguro iba en esta diapositiva, perdón. Voy a corregirlo para compartirlo con ustedes, pero de manera similar se hace el cálculo, y como les digo, vamos a ver un ejemplo desarrollado en un Excel el día de mañana, en donde podemos ver las cargas actuantes por cada nivel de refuerzo y compararlas con la máxima resistencia, de manera que podamos tener el coeficiente de capacidad de demanda. Perfecto, colegas. El mismo chequeo para el arrancamiento o pull-out. Y ahora sí, antes de pasar de manera resumida a esto, los sistemas de sostenimiento,
Voy a dar lectura de las consultas. Tenemos unos 50 minutos o 45 minutos. A ver. Bueno, dice José Luis González, sería muy ilustrativo ver esa hoja de cálculo. ¿En qué paso se analiza la influencia de empujes del agua subterránea? Bueno, mi hoja de cálculo no está para empujes debido al efecto del agua subterránea. ¿Podemos incrementar la fuerza resistente si aumentamos la rugosidad de la base del terreno? Sí es posible. Se pueden proponer soluciones, pero no es muy convencional. No es muy convencional. Lo que se puede hacer es un reemplazo del material de fundación por material de préstamo. Eso sí es muy recomendable. Aumenta tanto la capacidad portante como el coeficiente de fricción entre base, suelo de fundación y relleno compactado. Excelente aporte, estimado colega. Muy bien. Ahora sí, pasemos de manera muy resumida, porque esto se ve en un capítulo independiente del curso largo que yo dicto, sobre aspectos normativos sobre sistemas de sostenimiento. ¿Ya? Antes de hablar de artículos, de la norma, de verificaciones de diseño, es importante que nos familiaricemos y a qué denominamos sistemas de sostenimiento, ¿no? Aquí podemos apreciar lo que vimos ya al inicio, que es una excavación profunda estabilizada con esta tecnología denominada muros anclados, que no es la única. Esto, por ejemplo, es un sistema activo. Existen otras soluciones como el soil nailing, que es un sistema pasivo. Veremos ahora las diferencias entre un sistema activo y un sistema pasivo. En los tipos de elementos de anclaje, podemos tener elementos tipo cable, tipo perno, incluso perno autoperforante. Como se dan cuenta, un perno macizo no va a tener tan buena adherencia con el suelo como si lo tiene con la roca, a lo cual se han planteado soluciones denominadas pernos autoperforantes, que permiten el trabajo de inyección y perforación de manera simultánea. Entonces vamos a detallar cada uno de ellos. Bueno, vamos a fortificar o sostener nuestros taludes como necesidad, con la necesidad de dotarle de estabilidad a los cortes o excavaciones. De manera que podemos dotarle de mayor estabilidad a una excavación, aumentando el ángulo de inclinación, o reduciendo, ¿no? Haciendo más echado el corte, pero ello va a implicar un gran movimiento de tierra. Este movimiento de tierra se puede minimizar por medio de la introducción de elementos de refuerzo, como estábamos viendo, ¿no? Estos elementos de anclaje, optimizando la utilización del espacio y en función de la calidad del terreno que queremos sostener, ¿no? Y ya hemos mencionado si hubiera o no nivel freático, etcétera, etcétera. Siempre se recomienda recurrir a las empresas proveedoras del servicio. Lo que yo acabo de mostrar no es más que una verificación referencial que se puede hacer como cliente, ¿no? Nosotros también tenemos derecho a revisar los diseños que nos envían y a decir si esto está bien o esto está mal, ¿no? O por lo menos identificar errores garrafales, así le llamo yo. Muy bien, acá tenemos los típicos anclajes postensados, cortesía de la empresa Pilotes Terratest, donde podemos ver que los anclajes postensados se caracterizan por tener un bulbo, una longitud de bulbo, una longitud libre, donde la estabilización se va a lograr la transmisión de esfuerzos por el mecanismo de adherencia. Esfuerzos de adherencia entre la lechada de cemento del bulbo y el relleno, bueno, el suelo natural en este caso, que lo rodea. En este otro caso, si bien es cierto, es un anclaje post-tensado que ya está activado, se puede decir, es un anclaje activo, que ya se han inducido unas fuerzas resistentes. En este anclaje soy nailing, que puede ser en base a pernos, normalmente, lo que se va a lograr es, si bien es cierto, la transmisión de esfuerzos a lo largo de todo el elemento de refuerzo, pero sujeto a un desplazamiento relativo entre el elemento de refuerzo y el suelo que lo rodea. Por eso se dice que es un sistema pasivo, en el que cuando presenta cierta deformación, se activa, ¿no?, este sistema. Por eso, no sé si el día de hoy lo he preparado, pero la solución es verde, este Ramesh verde, no este Ramesh, es Soy Nailing verde, creo que es el nombre que lleva en Macaferri, se basa en este principio, ¿no? Cuando ocurre un cierto desplazamiento del elemento de anclaje, se activan, o bueno, alcanzan su desarrollo en resistencia a la adherencia de estos elementos de refuerzo. Muy bien. Los anclajes, podemos tener anclajes en forma de cables, pernos, son elementos que se oponen al deslizamiento, normalmente tienen una elevada resistencia a la tracción y deben ser capaces de absorber los esfuerzos de adherencia, ¿sí? Por medio de, como hemos visto, una lechada de cemento, normalmente, o puede ser otro elemento de adherencia, ¿no?
como resinas, entre otros, que no son muy utilizadas. Así podemos tener anclajes activos y pasivos. Solo entra en carga el anclaje pasivo si es un terreno natural, suelo o roca, cuando este terreno experimenta deformaciones, ¿no? Se producen deslizamientos relativos. Aquí podemos ver el esquema típico de un anclaje con, en este caso, una longitud de bulbo y una longitud libre, donde aquí aparecen en color verde los esfuerzos de adherencia que mencionábamos. Este es un elemento tipo perno. Yo creo que puede ser un perno autoperforante, pero bueno, es un perno al fin y al cabo, en donde el elemento de refuerzo se introduce en el terreno por medio de un trabajo, que también veremos algo hoy del proceso constructivo, y se fija a bueno, a la parte exterior mediante un cabezal y mediante también una estructura de reparto. Y ya es posible establecer, como decíamos, entre la longitud del bulbo y la longitud, y bueno, la parte externa del anclaje, una longitud libre. Aquí tenemos otra vista esquemática del elemento tipo perno que tiene importantes diferencias con el elemento tipo cable, ¿no? Como pueden ver, aquí el cable se puede proteger mediante una vaina, ¿no? Puede ser metálica o de PVC, y está compuesta por lo que llamamos torones. Este es un torón de 5, bueno, este es un torón, podemos tener varios torones, y que, bueno, debemos dejar debidamente recubiertos mediante una lechada de cemento, para lo cual hacemos uso de algunos separadores. Tenemos algunas vistas esquemáticas, ¿no? Y ahora distinguiremos entre sistemas de anclaje activos y pasivos. Aquí ya habíamos mencionado que el pasivo requiere un desplazamiento relativo. En cambio, el sistema activo es aquel elemento en que, una vez ya instalado, por medio de un sistema de activación, no sé, de tensado, una gata hidráulica, por ejemplo, se puede deformar a manera de viguetas pretensadas, los que conocen. Se puede inducir la presencia de unos esfuerzos ya en la masa de terreno por medio del cable, ¿sí? Imaginemos por ahora este principio y ya. Entonces, entremos ya a aspectos normativos de diseño. Aquí dice estructuras de sostenimiento ancladas según E050. Voy a volver a la primera diapositiva, donde hablamos del artículo 39, sostenimiento de excavaciones. Muy importante, solo voy a dar lectura del primer ítem del artículo 39.1, ¿no? Dice que en un estudio de mecánica de suelos tiene carácter obligatorio incluir la evaluación geotécnica sobre la necesidad o no de obras de sostenimiento. Recordemos que además de los muros anclados, tenemos la solución en base a calzaduras, ¿no? O posiblemente podemos buscar otras maneras de estabilizar el talud. Normalmente por espacio y para profundidades mayores a 1.5, como está en el artículo 39.2, ya se empieza a recomendar muros anclados. Para excavaciones verticales de más de 1,5 metros de profundidad, requeridas para alcanzar los niveles del proyecto, este no es el, no sé si por aquí lo voy a esquematizar. Vamos a ver el ejemplo desarrollado. Tenemos dos niveles, hasta tres, un nivel de terreno natural, un nivel de fondo de sótano y un nivel del fondo de la zapata, que está normalmente 1,50 m por debajo del nivel de fondo de sótano. Cuando la diferencia de niveles entre el fondo de sótano y el nivel de terreno natural es superior a 1,50 m, ya se propone o se admite la utilización de esta tecnología de muros anclados. Muy bien, vamos mencionando otros aspectos normativos. Perfecto. Aquí podemos distinguir, o la norma distingue entre dos tipos de anclajes, unos que se denominan permanentes y otros que se denominan temporales. La diferencia está en que el temporal tendrá una duración, se requerirá el efecto estabilizador por un periodo menor a 2 años. Si requiere el efecto estabilizador por más de 2 años, se denomina anclaje permanente. Y se deben cumplir, por ejemplo, como está acá, algunos factores de seguridad más exigentes. Aquí tenemos lo que vamos a denominar, lo veremos en el ejemplo práctico para que quede más claro, la carga de trabajo, que no es otra cosa más que la fuerza que debe desarrollar el anclaje, si es un anclaje activo, por ejemplo, para incrementar el factor de seguridad de nuestras excavaciones. Esta fuerza que debe tolerar el anclaje se podrá calcular como, aquí está, ¿no?
el 90% del esfuerzo de fluencia multiplicado por el área de sección transversal, que quiere decir la suma de el número de torones por el área de un torón, dividido entre un factor de seguridad. En otras palabras, vamos a multiplicar el esfuerzo de fluencia por el área de sección transversal de la suma de los torones que hubiera por un factor que normalmente es del orden de, si es 1.5, el 60% del esfuerzo de fluencia, ¿ya? Y esa será la carga que debe alcanzar cuando se apliquen el efecto del postensado, que no es exactamente este valor PW, debido a que tenemos algunas pérdidas admisibles. Muy bien, colegas. Entonces, otro aspecto normativo muy interesante, lo voy a mencionar primero acá con carácter de predimensionamiento geométrico, que es la distancia mínima entre el nivel de terreno natural y el punto medio de del primer bulbo será como mínimo 4,50 metros. Estoy hablando de Perú, por si acaso. Y la distancia mínima entre centros de bulbo será de 1,20 metro, ¿no? Para evitar que en algún momento fueran a encontrarse por un mal proceso constructivo, entre otros, ¿no? Así también, cuando tengamos edificaciones vecinas, se espera que el fondo de la cimentación no se encuentre a perdón, a menos de 3 metros de profundidad de separación vertical entre el inicio del bulbo y el fondo de la cimentación vecina. Otras consideraciones que, por ejemplo, para elementos tipo cable, se espera una longitud mínima de anclaje de 9 metros, por lo que vemos que para 1,50 m, 2 metros de excavación no resulta nada económico, por lo que se propone o se suelen utilizar estos sistemas cuando existen por lo menos 5 metros, 4,5 metros de excavación, ¿no? Muy bien, colegas. La longitud mínima de bulbo se establece como 4,5 metros y la longitud mínima libre también como 4,5 metros. Otra consideración o recomendación de la norma es cuando no es más una exigencia en realidad, que una vez que se haga el análisis de estabilidad de taludes, que lo veremos el día de mañana en el software slide, se deberá garantizar que la distancia entre la línea del inicio de los bulbos quede separado al menos 1,50 m de la superficie de falla. Si es que quedara más cerca del 1,50 m, habrá que rediseñar o aumentar la longitud libre, ¿sí? Espero que se entienda. Y bueno, tenemos una tabla que nos da recomendaciones para uno de los parámetros más importantes del diseño, que será el esfuerzo o la capacidad de adherencia última. Esta capacidad de adherencia, como hemos visto, o bueno, todavía no lo hemos visto, lo veremos por acá. A ver, es el ejemplo práctico. Bueno, ya no lo puse. Lo vamos a ver mañana a detalle en el ejemplo. Aunque hoy vamos a discutir de manera literal un ejemplo, en donde el esfuerzo o la capacidad de adherencia última se castiga por un factor de seguridad, y ese será el esfuerzo de adherencia que hay que transmitir al terreno, ¿ya? Esto variará entre los tipos de roca o suelo. En Lima se suele utilizar un valor conservador de 0,5 hasta 0,45 megapascales, que bueno, corresponde a una arena con gravas, o una grava incluso, una grava medianamente densa, ¿no? Aquí vemos un intervalo, voy a dar una vista ampliada, de 0,21 a 1,38 incluso megapascales. De manera conservadora podemos trabajar con 0,45. Y bueno, ahora sí, veremos un poco un caso práctico para adelantarnos a lo que se nos viene el día de mañana, donde tenemos un proyecto que, bueno, me tocó asesorar, tampoco por revelar el nombre del proyecto ni el lugar, en donde se propuso la siguiente propuesta de estabilización, ¿no? Donde teníamos una altura a salvar, como está acá, de, no sé si está por acá la altura, me parece que era 4, algo de 3 metros, 5 metros de alto, por acá no lo he puesto. Aquí podemos estimar la altura, acá tenemos 0, acá tenemos más o menos 5 metros 20, me acuerdo que era la altura. A estabilizar, es una excavación profunda, se plantearon 2 anillos o 2 niveles de anclajes, en donde también se garantizó la distancia entre el nivel de terreno natural y la separación vertical, ¿no? Y el punto medio del anclaje. Esto se puede manejar por medio de inclinaciones respecto a la horizontal de esta primera línea de anclaje. Perfecto. ¿Cuáles son los pasos? Lo primero es
tener clara la demanda sísmica. En el Perú tenemos un reglamento, una norma que es la E030 que nos establece niveles de aceleración máxima PGA, que nos permitirán, por ejemplo, hacer cálculo pseudoestático con el concepto de análisis pseudoestático, ¿no? El coeficiente sísmico horizontal K sub H. En segundo lugar, las características del terreno. Este terreno cumplía las características de rigidez y la ausencia de nivel freático para proponer esta solución, ¿no? También su granulometría, entre otros. Entonces, se estimó una capacidad de adherencia con fines de predimensionamiento solamente, porque esto recordemos que se va a afinar en la etapa de ejecución, de 0.5 megapascales o 500 kilopascales. Y al ser dividido entre un factor de seguridad de 2, tendríamos una capacidad de adherencia de trabajo de 250, que es la mitad. Ahora, se hizo la consulta con diferentes proveedores del servicio para saber cuáles sean sus diámetros de perforación. Muy importante consultarlo con el proveedor. En este caso, nos dijeron que el diámetro de perforación era de 5 pulgadas. Y planteamos la utilización de torones de 5 octavos de pulgada de diámetro. Con esta especificación técnica, ¿no? Un acero dúctil de grado 270, ASTM A416, para el cual con el dato de la capacidad, perdón, de la esfuerzo de fluencia se calculó la capacidad o la carga por torón. Vamos a ver a detalle mañana este cálculo, aunque no sé si lleguemos por el tiempo, pero era de 26 toneladas por torón. Sí, entonces en base a la capacidad de un torón y a la exigencia o la demanda, como podemos ver, les voy a adelantar rápidamente lo que veremos el día de mañana, perdón por el desorden, un poquito que estamos haciendo un curso acelerado, como comprenderán. Lo que vamos a tener es lo siguiente, a ver, tenemos un desnivel que queremos salvar, entonces vamos a asumir que se aplica una carga lateral equivalente, que puede ser equivalente, vale la pena, vale la redundancia, al efecto de estos dos niveles de anclaje, que después se podrá calcular de manera muy sencilla, ¿no? Carga lateral por la altura, dividida entre 2, por ejemplo, ¿ya? Con esta carga lateral, se supone que debemos de llevar la excavación a un factor de seguridad en condición estática mayor a 1.5. Por lo tanto, lo que se suele, la manera como se suele proceder es en slide, sin los anclajes, modelar la situación con la geometría, las sobrecargas, las propiedades del terreno, y evaluar para diferentes valores de carga lateral hasta cuánto subía el factor de seguridad. Se puede armar una gráfica de carga versus factor de seguridad y determinar la carga para lo cual se alcanza un poco con cierta holgura ese factor de seguridad deseado de 1.5. A partir de ese valor de carga lateral se pueden calcular las cargas en los anclajes. De manera que ya tendríamos la carga de trabajo PW. Y con la carga de trabajo veremos que se puede calcular el número de torones con el dato de, a ver un segundo, con el dato de la carga que resiste cada torón. Si, por ejemplo, tenemos una resistencia, a ver, si vamos a trabajar con 4 torones, imaginemos ya, por ahora que quiero hacer la verificación nada más, ya se hizo el diseño, para 4 torones tendríamos una fuerza de postensado de 62.4 toneladas. ¿De dónde sale esto? Multiplicar la carga a la rotura, que es el esfuerzo de fluencia por el área de un torón, por el número de torones, que es 4, por 0.6, porque en este caso es una excavación con carácter temporal, un sostenimiento temporal. Resultado, 62.4 toneladas. Después, para el modelamiento en slide, se requiere el dato de el bond strength, lo que es la resistencia a la adherencia, lo cual se puede calcular a partir del diámetro de perforación, pi por el diámetro, por la conversión a metros, por el esfuerzo de adherencia de trabajo, que es 250 kilopascales, resultando un bond strength de 39.75, como figura por acá, ¿sí? Bond strength. Entonces, con estos datos ya podemos hacer la verificación si el sistema planteado satisface el factor de seguridad y la superficie de falla. Recordemos que tenemos que garantizar que la superficie de falla quede alejada
1.5 metros. Por lo tanto, datos para el modelo, lo vamos a ver el día de mañana. Fuerza de postensado, 62.4 toneladas. Bond strength de 99.75 kilonewton por metro. Y la longitud del anclaje, que lo hemos planteado en 6 metros. Finalmente, con esto y las propiedades del terreno, 18.5, peso unitario, cohesión de 9 y ángulo de fricción de 34, se calculó la siguiente superficie de falla y factor de seguridad, 1.65, para el caso estático. Y bueno, si queremos ver de dónde salió la longitud del bulbo, es un poco dividir la carga de postensado o la fuerza necesaria en el anclaje entre la capacidad de adherencia, que ya hemos visto que sale de multiplicar el diámetro de perforación. Esto resulta muy sencillo a partir de el área de la superficie lateral de un cilindro, donde tenemos esfuerzo de adherencia, que es un esfuerzo cortante, esfuerzo de adherencia por el área. Y el área será el diámetro, que es el perímetro, por la longitud del anclaje, o del bulbo, ¿no? Longitud del bulbo por pi por diámetro por esfuerzo de adherencia igual a fuerza, ¿no? Y a esta cantidad, pi por el diámetro por esfuerzo de adherencia, le vamos a llamar el bond strength. Si es que ahora dividimos la fuerza de adherencia entre el bond strength, como podemos ver, resulta la longitud del bulbo. Con eso, colegas, para un poco ir avanzando sobre esta parte de sostenimiento, no quiero que se aburran, voy a leer algunas preguntas. Dice José Luis, comentar las pruebas requeridas para verificar la capacidad de anclaje. Claro, vamos a llegar a ese punto normativo donde se solicita un mínimo de pruebas de arrancamiento pull-out como un porcentaje del 2%. Voy a revisar en este momento el número exacto del número total de elementos de anclaje. También dice José Luis, comentar la diferencia de capacidad de anclaje y la capacidad geotécnica del ancla. Esas definiciones le voy a agradecer que las pueda comentar en el chat en este momento, ya que no las tengo con ese nombre. Y ahora sí, continuamos, colegas. Espero que haya quedado claro de qué manera se hace el cálculo de un muro anclado, ¿no? De manera, al menos con carácter de predimensionamiento. Primero, buscar la fuerza necesaria en cada anclaje, que se puede hacer por medio de una carga distribuida que eleve el factor de seguridad. Posteriormente, dividir esa fuerza entre el bond strength para calcular la longitud del anclaje. Y ya, con esos datos podemos hacer la verificación en el modelo. Espero que haya quedado suficientemente claro, colegas. Dice Gerald Rodríguez, para el caso de anclajes activos, ¿cuándo optar por barras y cuándo por cables? Yo diría que en función a la tecnología disponible, pero lo más usual en Lima es la utilización de cables. Barras autoperforantes también se pueden utilizar, o perdón, pernos autoperforantes. Veremos un momento más en qué consiste esa tecnología. Y claro, acá una consideración de José Luis, que los cables alcanzan mayor capacidad de carga que las barras. Sí, estimado Saúl, mañana vamos a ver algunos ejemplos o vamos a poder manipular el modelo de slide. Muy bien, colegas. Continuamos, por favor. Muy bien. Aquí se ha podido preparar a manera de análisis de sensibilidad un predimensionamiento en base a que ya lo veremos en el siguiente punto. No sé si está por acá. ¿Ya? Que en realidad las propiedades del terreno no son valores fijos y pueden estar asociados a cierto nivel de incertidumbre. Quiere decir, yo puedo tener un ángulo de fricción de 34 grados más menos 2, o puedo tener una cohesión de 10 kilopascales, 15 kilopascales más menos 5, más menos 10, lo cual nos va a representar, si ustedes se dan cuenta, un factor de seguridad más menos promedio, más una desviación estándar del factor de seguridad. A ello lo podemos estudiar por medio del análisis de sensibilidad o análisis probabilístico. Con esa filosofía, un poquito para prever, para, digamos, proponer un diseño seguro, para este proyecto específico se hizo el análisis de sensibilidad, donde se varió el ángulo de fricción entre 26 y 36 grados, y se varió la cohesión entre, bueno, casi cero, que no debería ser, hasta 15 kilopascales. Donde nosotros estábamos situados por acá, ¿no? 34 grados de ángulo de fricción y 9 de cohesión, estamos por acá, ¿no? 34 y 9, acá, exactamente acá.
4 y 9. ¿Qué ocurre, no? Perdón, voy a borrar esto. Un segundo, perdón. Suele suceder. ¿Ya? Lo que vamos a tener aquí es que si estábamos en 34 y 9, para una cohesión más alta, con el mismo ángulo de fricción, íbamos a seguir teniendo 4 torones. Pero si, por ejemplo, hubiéramos tenido 36 grados de ángulo de fricción y 15 kilopascales, posiblemente hubiéramos, siendo menos conservadores, podríamos tener hasta 3 torones, como mínimo, no menos, ¿no? Ahora, lo que podría suceder es que el ángulo de fricción sea demasiado, bueno, tenga la mayor incertidumbre. Y si estamos, por ejemplo, con 30 grados de ángulo de fricción y 6 kilopascales, estaríamos en los 5 torones. Por otro lado, si tenemos 5 torones, si fuéramos un poco desconfiados, diseños conservadores, vamos a ver que el diseño conservador no depende del número de torones, sino depende más de la distribución geométrica de los anillos, el espaciamiento horizontal entre anclajes. Pero si es que tomamos como referencia el número de torones, vamos a decir que la longitud del bulbo, para este caso, va a variar entre 6.5 y 7.5 metros, ¿no? Bueno, son algunas conclusiones a las que se puede arribar por medio de un análisis de sensibilidad. Quise mencionarlo porque me pareció importante. Ok, a ver. Y ya, no sé, a ver. Aquí tenemos resultados, algunas conclusiones a las que se pudo llegar por medio del trabajo que viene realizando el Comité Técnico de Sistemas de Sostenimiento, el cual yo formo parte, que, bueno, ha publicado esta guía de recomendaciones, donde se estará compartiendo, también es de libre acceso, se estará compartiendo para tener recomendaciones constructivas para estos sistemas de sostenimiento, y también se realizó una encuesta a nivel nacional en Perú para tener ideas sobre los problemas o inconvenientes que pueden encontrar los diseñadores en la etapa de diseño y los ejecutores en la etapa de construcción. Manifestaron que la principal deficiencia, algo en lo que debemos trabajar, es el inadecuado trabajo de investigación geotécnica. Y como segundo lugar, la limitada información del cliente sobre, por ejemplo, las colindancias, si tenemos cimentaciones vecinas, sobrecargas, etcétera, ¿no? Y bueno, en etapa de construcción, no hay un consenso, pero se puede atribuir básicamente al monitoreo geotécnico, no, la falta de la deficiencia de la comunicación, que no se manejan las mismas definiciones entre el diseñador y el ejecutor. Y bueno, la planificación también está por ahí como tercer factor, la planificación en la procura de equipos y materiales, así como las facilidades de obra, ¿sí? Muy bien, colegas, aquí hay algunas recomendaciones que quise mostrar y voy a finalizar mostrando algo del proceso constructivo. Creo que lo voy a dejar para el final porque el tiempo parece que nos va a quedar corto. A ver, el trabajo de perforación, como hemos mencionado, se puede hacer con diferentes diámetros. Tenemos sistemas de perforación que pueden ser estos a rotación o con rotopercusión, de cabeza o de fondo. Podemos tener revestimiento o no. Y podemos tener fluidos de barrido como aire o agua. ¿Ya? Muy bien. Tras la perforación es importante la instalación de anclajes previa limpieza del taladro, de manera que, bueno, los elementos de anclaje quedan embebidos o quedan ya instalados en el terreno, y se debe cumplir un cierto tiempo. Recomienda que la inyección de leche de cemento, que puede ser como podemos ver por 3 sistemas, vamos a verlo después, se realice la inyección pasado no más de 8 horas en el caso de suelos, y en el caso de rocas no más de 24 horas después de realizar la perforación. Una recomendación bastante práctica es que al final de la jornada se inyecten todos los anclajes instalados, ¿no? Perfecto. Bueno, un aspecto que hemos mencionado es que existen 3 tipos de inyecciones, al menos en Perú se está manejando la inyección única global, una inyección básicamente a gravedad,
en la que se permite que la lechada pueda ingresar de la siguiente manera, partiendo de del fondo del elemento embebido, y se permite el ingreso y va avanzando la lechada de cemento, de manera que cuando salga por la boca de la perforación se dice que ya eh, está completa. Pero el inconveniente que tiene es que puede verse reducida la capacidad de adherencia, la fuerza de anclaje, ¿sí? La fuerza de postensado. Para ello se han implementado otras tecnologías como inyección repetitiva y la inyección repetitiva selectiva. Como vemos, la diferencia entre la inyección repetitiva, en donde se puede utilizar salidas o pequeños manguitos, una vez que se haga la inyección única global, se puede volver a inyectar en puntos específicos, mejorando la capacidad de adherencia, y la inyección repetitiva selectiva es por medio ya de obturadores, donde aquí se aprecia el efecto. Se logra entre punto y punto, por ejemplo acá tenemos un obturador en el fondo y otro obturador más cercano a la cara del talud, se hace la inyección a presión y se logra una mejor adherencia y se desarrolla todo el anclaje, ¿no? Toda la longitud de bulbo, como se puede apreciar. Muy bien, algunas condiciones para la lechada de cemento, ¿no? Que va a tener una relación agua-cemento 0.4 a 0.6. Importante que para las reinyecciones con la inyección repetitiva o repetitiva selectiva se puedan manejar dosificaciones con dosificación con relación agua-cemento más alta. Y bueno, permitir un tiempo de fraguado. El tensado también se sugiere no hacerlo antes de los 10 días, y bueno, en muy contadas excepciones cuando tenga aditivos acelerantes. Aquí tenemos una fotografía para que entendamos de qué hemos estado hablando, cortesía de la empresa Geotécnica del edificio Juan de Arona, en La Molina, en Lima, donde tenemos que, voy a mostrar, los anillos tienen esta configuración y la distancia horizontal entre anclaje y anclaje es relativamente pequeña, como se pueden dar cuenta, no supera los 4 metros o quizá 4 metros y medio. Hay casos, y lo van a poder ver, en donde el espaciamiento horizontal entre anclajes puede llegar a superar los 6 metros, 7 metros, lo cual puede conllevar a inestabilidades. Por lo tanto, esta es una recomendación que se ve reflejada en el documento que ha generado el Comité Técnico de Sistemas de Sostenimiento. Aprovechar de mencionar que el Comité Técnico de Sistemas de Sostenimiento también ha hecho llegar recomendaciones al Comité Responsable de Actualización de la norma S050 en Perú para mejorar los lineamientos de diseño y construcción de muros de suelo, de muros anclados en medios urbanos. Muy bien, colegas. Vamos a finalizar la clase del día de hoy con lo que hemos denominado el back análisis de propiedades del material. Como habíamos mencionado, si tenemos un talud deslizado, podemos retroceder en el cálculo y, asumiendo que tiene un factor de seguridad igual a 1, aproximadamente estimar el ángulo de fricción y la cohesión que dio lugar a ese deslizamiento. ¿Qué es lo usual, no? Lo usual es que tengamos un talud con unas ciertas propiedades, unas ciertas sobrecargas, etcétera, o presencia de agua, lo que fuere, y como resultado vamos a calcular el factor de seguridad. En este caso se denomina retroanálisis o retrocálculo o back análisis al proceso por el cual, si conocemos que el factor de seguridad es igual a 1 y conocemos la geometría de esta superficie de falla, quiere decir las coordenadas de cada uno de estos puntos, podemos hacer el proceso inverso y mediante una metodología probabilística que podemos ver, si el tiempo lo permite, el día de mañana, llegar a un valor de ángulo de fricción y cohesión que dio lugar a ese colapso, ¿no? Lo cual es muy útil en propuestas de estabilización de taludes. Así que vamos avanzando en este punto y en unos 5 minutos daré respuesta a las consultas que hubiera. Mejor lo hago en este momento, a ver. Dice, ¿aconsejas usar aditivos para las lechadas? Yo no lo recomiendo en particular, pero sí se puede observar en la práctica, ¿no? El back análisis está normado. Hasta donde yo tengo entendido, no. En Brasil hay algunos avances, pero en Perú, que yo sepa, no.
Así que bueno, vamos avanzando. Y con esto finalizamos, colegas, un poco de su paciencia. Espero que les esté gustando la clase del día de hoy. Y bueno, hablamos de, para entender la metodología del back análisis, necesitamos más o menos aproximarnos al concepto de análisis probabilístico, análisis de sensibilidad. Ya mostramos un poco en qué consiste un análisis de sensibilidad, que ambos consisten en considerar la incertidumbre de los parámetros del suelo, no solo el parámetros de resistentes, cargas actuantes, presencia de freático, etcétera, por medio de análisis de confiabilidad. Es más, en minería ya se vienen manejando criterios de aceptación probabilísticos a partir de octubre del año pasado, o incluso del 2019, me parece, no quiero pecar ingenuo, con el GISTM para relaves, ¿no? En donde ya se exige el cumplimiento de algunos parámetros probabilísticos, como son el índice de confiabilidad, ¿ya? Y la probabilidad de falla, que se maneja alrededor del 1%. Les puedo alcanzar mayor alcance por interno. Como siempre, les dejo mi contacto. Lo podemos seguir ampliando también el curso completo que dicto, ¿no? Ahí se explica. Pero bueno, avancemos antes que nos gane el tiempo. Y decimos que si podemos considerar la incertidumbre en los parámetros del suelo, cargas actuantes, por ejemplo, también la variación, la fluctuación del nivel freático sobre cargas, podemos tener una idea más clara y proponer un factor de seguridad, unas condiciones de estabilidad más seguras, valga la redundancia, ¿no? Esto lo haremos por medio de bueno, el caso de sensibilidad lo dejamos, vamos a hablar directamente de probabilidades, por medio de la teoría de probabilidades, ¿no? Donde vamos a tener básicamente los casos típicos de lanzar un dado y tirar una moneda, donde el conjunto de resultados le vamos a llamar espacio muestral. Y se deben cumplir una serie de tres leyes o axiomas de la probabilidad, ¿no? Que son que la probabilidad de que ocurra un evento siempre va a estar entre 0 y 1. Y bueno, que la suma de la probabilidad de espacio muestral es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo me pregunto cuál es la probabilidad de que salga cara o sello, va a ser 1, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número entre 1 y 6? Va a ser 1 o el 100%. Pero si, por ejemplo, acá viene la definición más importante para esta parte, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que ocurra un evento, que por ejemplo salga 4. Lo que tengo que hacer es determinar el cociente entre el número de veces que puede ocurrir el evento, en este caso, que salga 4 es 1 de 6, ¿no? Entre el número total de eventos que pueden ocurrir, que son 6. Esto es hasta obvio, ¿no? Entonces decimos que la probabilidad de que salga un número igual a 4 es de 1 entre 6, o sea, aproximadamente 17%. La probabilidad de que salga cara o sello es de 50%. Muy bien. ¿De qué nos servirá esto? Como vamos a poder ver, en un análisis probabilístico, lo que vamos a buscar es que el factor de seguridad es un área debajo de una distribución de probabilidad, es una probabilidad de ocurrencia. Esta probabilidad de ocurrencia puede ser, en este caso, vamos a ir avanzando con el ejemplo, la probabilidad de que yo tenga un número menor o igual a 4. ¿Cuántas veces puede ocurrir ese evento? 1, 2, 4. 4 de 6. Entonces la probabilidad de que ocurra un número menor o igual a 4 será 2 tercios, del orden de 67%. Esas son las definiciones que debemos manejar para entender un análisis probabilístico. A ver. Ya en slide, como lo vamos a ver mañana, se pueden manejar dos análisis, un análisis de sensibilidad y un análisis probabilístico. La diferencia en el ingreso de datos está en que, por ejemplo, para el análisis probabilístico debemos de señalar las variables aleatorias. En este caso, puedo trabajar con las propiedades de los materiales, con un valor promedio y una desviación estándar. Para tener un criterio más completo de la desviación estándar, se dice de que si tengo, por ejemplo, el ángulo de fricción promedio y un valor mínimo del ángulo de fricción y un valor máximo del ángulo de fricción, si es que esta separación es de 3 veces la desviación estándar a cada lado, se espera que el conjunto de resultados posibles represente el 99.75%. Quiere decir, casi todos los resultados posibles van a encontrarse entre un ángulo, entre un valor igual a el promedio menos 3 veces la desviación estándar, 3 veces
el promedio más 3 veces la desviación estándar. Lo cual, con fines prácticos, estamos trabajando en la ejecución de una presa de relaves, nos va a permitir calcular la desviación estándar. ¿Cómo? Si se dan cuenta, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo dividido entre 6. Sé que es un criterio bastante grueso, pero ya nos da un criterio, un punto de partida para estimar la desviación estándar y poder proponer, ingresar datos al programa, ¿no? Ya que muchas veces no sabemos de dónde sale, ¿no? La desviación estándar, que está por acá en realidad. Ya, últimamente por defecto el programa permite determinar el mínimo relativo y el máximo relativo entre distribuciones de probabilidad, ¿no? Para el ángulo de fricción, para la cohesión, etcétera. No quiero aburrirlos, ya que también se nos está acabando el tiempo. Lo que sí les voy a mencionar es que un análisis de sensibilidad va a tener la siguiente forma, ¿no? Vamos a tener una variación del factor de seguridad versus una cantidad, que puede ser el ángulo de fricción de color anaranjado, la cohesión de color celeste y en este caso el peso unitario, que es de color plomo. Como podemos ver, hay ciertas variables que hacen que el factor de seguridad fluctúe más o menos que otras. Acá podemos decir que es más incidente el ángulo de fricción que el peso unitario. Entonces, si tenemos peso unitario con alguna incertidumbre, vemos que no nos va a afectar tanto, lo podemos obviar incluso en el cálculo, ¿no? Muy bien. Y ya, vayamos directamente a lo que nos compete para entender el proceso de back análisis. Aquí vamos a hacer uso del muestreo de Monte Carlo. El muestreo de Monte Carlo nos va a permitir arribar a estas distribuciones de probabilidad. Como podemos ver, este es el resultado de un análisis de estabilidad de taludes probabilístico, donde lo que vamos a tener son factores de seguridad y, bueno, frecuencias relativas. Finalmente, el área bajo la curva nos va a representar, por ejemplo, aquí el color, vemos, ¿no? La interpretación de color anaranjado, que la probabilidad de que ocurra un factor de seguridad menor a 1 será, en este caso, vamos a leer el ejemplo numérico, del 11.46%. ¿Qué quiere decir? Que de un total de 5.000 muestreos, quiere decir 5.000 combinaciones entre cohesión y ángulo de fricción, muestreo 1, muestreo 2, muestreo 3, muestreo 4. Ese muestreo será posible generar por medio de la metodología de análisis de Monte Carlo, que vamos a ver que no es nada complicado. Y una vez definidos estos muestreos, que en este caso han sido 5.000, calculamos como consecuencia 5.000 factores de, ¿sí? De esos 5.000 factores de seguridad, 573 han resultado menores a 1. Por lo tanto, se dice que la probabilidad de falla de que ocurra un factor de seguridad menor a 1 será de 573 sobre 5.000, lo que representa 11.46%. ¿Ya? En nuestro caso esto es excesivo, no se puede permitir si fuera una presa de relaves, ya que debemos mantenernos por debajo del 1%. Por lo tanto, lo que yo haría sería restringir el tipo de material que ingresa a la relavera. Quiere decir, ya habíamos dicho, el valor máximo menos el valor mínimo sobre 6 es la desviación estándar. Con una desviación estándar más pequeña, yo puedo tener menores probabilidades de falla. Estos dos valores deberían ser más próximos, ¿no? Para tener menor desviación estándar. Por ahí va un poco la cosa, estimados colegas. Quise que pueda entenderse el concepto. Aquí tenemos, ¿no? Si tenemos el análisis probabilístico para un parámetro, que puede ser el ángulo de fricción, ¿ya? Vamos a ver que con este parámetro será posible calcular un factor de seguridad. Con este parámetro, otro factor de seguridad. Con este parámetro, otro factor de seguridad. Que no son más que fricción o fricción mínimo, un ángulo de fricción máximo. De tal simulaciones habíamos dicho que la probabilidad de falla es el número de veces que se puede presentar un evento entre el número total de eventos esperados. En este caso son 5.000 eventos o simulaciones. Contamos de todas estas cuántas han presentado un factor de seguridad menor a 1. De cálculo 73 pudimos arribar a que el factor de seguridad, que la probabilidad de falla es de 11.46%. Y ahora sí, estamos en condiciones de
y justo con el tiempo de mostrar la metodología del back análisis. Antes, sí, con ello ya estamos en condiciones. Dice, back análisis de propiedades de material, que también se conoce como análisis retrospectivo, se puede realizar mediante criterios probabilísticos, también hay criterios analíticos. Y bueno, el análisis retrospectivo se puede utilizar para determinar los parámetros resistentes del material en el momento de fallo del talud. Este ejemplo lo he tomado de una tesis de maestría de la ingeniera Mariel Oliveira, Mariel Olivera, y la pueden contactar también por las redes sociales, mi amiga, en donde lo que se hizo para su tesis era la verificación de los parámetros de resistencia por medio de un back análisis por criterios analíticos. En este caso, este es un criterio más probabilístico. Datos para el cálculo, las condiciones del talud, no propiedades del material, sino, por ejemplo, sobrecargas, presencia de nivel freático y la geometría. Otro dato, el factor de seguridad igual a 1, y otro dato, la geometría de esta superficie de falla. Establecer eh, eh, un conjunto de valores, como está acá, que son ángulos de fricción y cohesión, donde se han planteado muestreos, como decíamos, por el método de montar, quiere decir conociendo y restringir o identificar la combinación de valores, ya que para cada uno de estos se tiene un factor de seguridad, como acabamos de darnos cuenta, y se marcan de color rojo aquellos factores de seguridad, aquellos pares de valores cohesión y ángulo de fricción que dan lugar a un factor de seguridad entre 0.99 y 1.01. De manera que el back análisis consiste en identificar para qué valor de cohesión y ángulo de fricción yo puedo obtener un valor de factor de seguridad igual a 1. Se hizo la verificación para cada uno de estos pares de valores y se llegó a la conclusión, como se puede apreciar acá, que este punto, lo voy a ampliar, que era ángulo de fricción de 33.6 y cohesión de 13, como está acá, ¿no? Aquí está, ángulo de fricción de 33.6 y cohesión de 13, daba un factor de seguridad igual a 1 y una superficie de falla que coincidía con la reportada. Por lo tanto, esos valores representan la solución al back análisis, ¿no? No se han dado cuenta, no fue muy difícil. Quizá lo difícil sería en el programa, que lo vamos a mostrar, definir las variables aleatorias mediante una distribución de probabilidad uniforme, para no darle preferencia a ningún valor, con un valor mínimo y un valor máximo, ¿no? En este caso fue entre 0 y 80 kilopascales de cohesión, y entre 0 y 40 grados de ángulo de fricción. Con eso, colegas, termina mi exposición del día de hoy respecto a aspectos teóricos que mañana serán reforzados mediante ejemplos prácticos y el uso de algunos programas especializados como el MaxStars. Eh, Posiblemente ya no dé tiempo de hacer las soluciones de protección de taludes, pero el curso está orientado más a sistemas de estabilización. Así que bueno, un agradecimiento especial al ingeniero Sebastián Lobo Guerrero, que me ha permitido reforzar algunos, yo diría muchos de los criterios aquí expuestos, y al ingeniero Lorenzo Borselli, autor del software SSAP que utilizaremos el día de mañana para comparar los resultados de software comerciales con un software libre. Con eso, colegas, finaliza mi exposición. Recordemos que todos tenemos algo que aprender y algo que enseñar. Los espero a todos ustedes en algún momento puedan compartir lo poco o mucho que conozcan mediante algún evento, congreso, simplemente un taller como el que en este momento estamos mostrando, ¿no? Poniendo a su disposición. Muchas gracias a Gisam, muchas gracias, estimado Joel, y a todos ustedes. Eh, no sé, voy a darte el uso de la palabra, Joel, para que si deseas puedas dar lectura a las últimas consultas del chat. Y sería Efectivamente. todo de mi parte. Muchísimas gracias, ingeniero Jonathan. Vamos a pasar a la ronda de consultas, estimados amigos. Para ello, vamos a tener dos medios para que puedan hacer la consulta. Número uno, por el audio, que lo acabamos de habilitar del Zoom, y también por la parte de comentarios. Vamos a esperar unos segundos para que formulen sus consultas. Mientras tanto, ingeniero Jonathan, el día de mañana, a manera de resumen o a manera de introducción de la sesión de mañana, ¿qué estaríamos abordando, por favor? Por supuesto, va a ser una prolongación de la clase del día de hoy, con la diferencia que todo va a ser práctico.
Ya no vamos a volver a repetir la teoría y nos vamos a concentrar en el paso a paso de la utilización del software y la interpretación de resultados, ¿no? En base a las normativas, recomendaciones existentes. Genial, ingeniero Jonathan. A ver, vamos a esperar unos 10 segundos. Si aparece por ahí alguna consulta, vamos a esperar, ingeniero, por favor. Voy a leer, si me lo permites, la última Sí, pregunta técnica que surgió. Dice, soy Nailing, ¿podemos aplicarlo para estabilizar un talud? Sí, en realidad yo estoy en este momento involucrado en un proyecto de estabilización mediante pernos autoperforantes con Soy Nailing en la ciudad de Arequipa, Perú. Así que es perfectamente aplicable. El único cuidado es que hay que tener mucho cuidado con la tecnología y los costos asociados. Hacer una investigación geotécnica muy exhaustiva y a cierto punto ser conservadores, ¿no? Buscar siempre un estrato de roca, si es posible, ¿no? No recomendaría el sistema únicamente en suelos. Igual existe una normativa británica que les voy a compartir. Creo que sería todo. Voy a leer una consulta más. Dice, ¿cómo implementar los drenes de penetración en los análisis de estabilidad de taludes? Bueno, la intención es hacer por separado el análisis de flujo y exportar el resultado del cálculo, que normalmente es un nivel freático o una distribución de presiones de poro, para el cálculo, ¿no? ¿Qué programa se usa para el back análisis? Como hemos visto, se puede hacer mediante slide, su algoritmo de análisis probabilístico, ¿no? Sus opciones de análisis probabilístico. ¿Qué tan frecuentes son las fallas en Perú por sismos? Bueno, no tengo la estadística a la mano, pero tenemos más fallas, más que fallas por talud, tenemos desprendimiento de rocas. Me hubiera encantado el día de mañana mostrarles soluciones para protección de taludes con barreras dinámicas y la utilización del software Rockfall, pero por tiempo hemos cambiado el contenido del taller. Ya no va a ser de protección de taludes, sino va a ser más de parte práctica de la sesión del día de hoy. Colegas, sin más, creo que, no sé, Joel, podemos dar por finalizada la clase del día de hoy, siendo las 10 de la noche. Muy agradecido, de verdad, quizá también a las gracias a Dios y a Gisam y a todos ustedes por la paciencia que tienen al escucharme. Gracias por sus palabras. Un abrazo hasta México, y a todos los países que el día de hoy han estado presentes y a las ciudades del Perú. Los invito a seguir compartiendo su experiencia con los demás. Joel, eso sería de mi parte. Si tienes algunas palabras de despedida. sí, muchísimas gracias, ingeniero Jonathan. Bueno, sabemos la calidad de profesional que es, entonces, compartiendo ahí sus experiencias, los conocimientos en un tema bastante amplio y bastante interesante, ¿no? Como es la estabilización de taludes. Bien, ingeniero, a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú y la Cámara de Comercios e Industrias de la ciudad de Huánuco, darles las gracias y las disculpas del caso por ser el día de hoy feriado, Día del Trabajador, así como todos nuestros participantes, hacerlo trabajar, ingeniero. Hay No, un con mucho saludo, lo gusto, con dicen. mucho gusto. No es un trabajo para mí, es un honor, una misión en la vida. Así que Muchísimas bueno, gracias, Hugo, ingeniero. Gerald, a todos muchas gracias. Permiso, tengo una buena Excelente noche, un buen noche. descanso. Gracias. Bien, Saludos desde estimados amigos, Arequipa, Perú. Chau, chau. vamos a parar la grabación. A ver.